Muy buenas noches, distinguidos amigos y personalidades que nos acompañan el día de hoy. De manera muy especial quiero saludar la presencia del doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, entidad pues primordialmente responsable del acto que nos reúne el día de hoy. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo me complace mucho darles la bienvenida a este acto de puesta en circulación de los dos tomos resultantes de la investigación realizada por el doctor Elías Acosta Matos, titulada La telaraña cubana de Trujillo. Sin lugar a dudas, pues la República Dominicana, ¿no? La comunidad académica e intelectual de la República Dominicana siempre ha sentido cierto tipo de fascinación con el tema de Trujillo. Y es una fascinación que obedece, ¿no?, al interés académico que genera circunstancias extraordinarias que se dan en ciertos lugares, sin lugar a dudas. Una dictadura con las condiciones de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo es algo que siempre, que resulta ser muy extraordinaria, por lo cual genera mucho interés en la comunidad académica e intelectual de República Dominicana y de América Latina en general. Son innumerables las publicaciones y los libros que se han publicado sobre el tema, sobre el dictador y sobre el régimen. Y a veces nos creemos, por el tiempo transcurrido y por las publicaciones realizadas, de que sobre Trujillo y sobre la dictadura todo está contado y todo está dicho. Creo que la publicación que se presenta, que ve la luz el día de hoy, es muestra de que aún no todo está descubierto, de que aún no todo está dicho, de que todavía permanece mucha información en registros públicos y personales que, pues, cuando se impulsan iniciativas como estas, se dan con esas informaciones, se contextualizan y se reúnen y da a traste con publicaciones como la del día de hoy que contienen datos nuevos e informaciones nuevas sobre un tema de alto interés histórico. El interés no generado del autor se genera cuando él visita la República Dominicana en ocasión de una investigación relacionada con el dictador Gerardo Machado, si recuerdo correctamente, Elías de sí. En el transcurso de la misma, pues la información y las similitudes que encontró entre los personajes y la información que pudo percatarse sobre Rafael Leónidas Trujillo, pues le generó un interés, incluso cambió los planes que tenía en ese momento en cuanto a investigación, y se inició el trabajo que hoy ve la luz. Sin lugar a dudas, creo que la comunidad intelectual y académica anticipa una importante y trascendental adición, ¿no?, al acervo literario dominicano, y nosotros como centro de pensamiento y centro académico pues nos sentimos muy honrados de que en esta morada sea que esta publicación vea la luz. Quisiéramos pues reconocer y agradecer al Archivo General de la Nación por este aporte a la sociedad dominicana y también por habernos elegido como lugar donde se ponga en presentación el mismo. Me voy a permitir leer una breve reseña del autor para luego pasar la palabra al doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, quien nos realizará una presentación, ¿no?, de la obra, y luego pasaremos a las palabras del autor. Elías Ignacio Acosta Matos es licenciado en Filosofía de la Universidad Estatal de Rostov del Don, con especialidad de Historia de la Filosofía. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de La Habana. Ha impartido conferencias en universidades y centros culturales de Cuba, Estados Unidos, España, Venezuela, República Dominicana, Colombia, Chile, Argentina y Sudáfrica. Ha impartido cursos en maestrías internacionales del Instituto Internacional de Periodismo José Martí y para doctorantes del Instituto de Filosofía. Ha sido tutor y oponente para tesis de diplomas, maestrías y doctorados. Igualmente ha sido jurado del Premio Internacional de Ensayo Pensar a Contracorriente, del Premio Nacional de Ciencias Sociales y del Premio Nacional de Historia Ramiro Guerra. Ha sido responsable a cargo de varias investigaciones
Es investigador del Instituto de Historia de Cuba, profesor adjunto del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, miembro ordinario de la Cátedra de Estudios Cubanos de la Universidad de Wolverhampton, en Inglaterra, desde 1998. Fue director de la Biblioteca Nacional José Martí, presidente de su consejo científico y director de su revista por un espacio de 10 años. Fue durante 2 años presidente de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales y miembro de los consejos de redacción de las revistas Cuba Socialista, Revista de la Biblioteca Nacional, Contracorriente, Pasado y Presente. Es miembro del Comité de Honor de la Feria Internacional del Libro de La Habana, ponente en numerosos congresos y eventos científicos en Cuba y en el extranjero. Como muchos de ustedes sabrán, pues también es articulista semanal en varias publicaciones en República Dominicana, el Diario Libre, una de ellas, en la revista Global de la Fundación, nuestro principal órgano de difusión. El doctor Elías Acosta pues, ha escrito varios ensayos e investigaciones. Así que, como podemos apreciar, ¿no? Este intelectual cubano pues, lo hemos secuestrado aquí en República Dominicana y nos hemos apropiado de él. Creo que para nuestro provecho y nuestra suerte. Le felicito mucho, Elías, por el trabajo del día de hoy. Espero que sea, tal y como hemos conversado, el primero de varios proyectos de esta naturaleza. Muchas gracias, bienvenidos, y me permito pasar la palabra al doctor Roberto Casal. Señoras y señores, ante todo, la gratitud a la Fundación Global por auspiciar este acto. Es iniciativa del presidente de la República y presidente de esta fundación, por la estima que le ha generado el libro del colega y amigo Elías Acosta. Yo debo explicar brevemente, ante todo, por qué el Archivo General de la Nación auspició esta obra, auspició la publicación, pero auspició también la investigación. El Archivo General de la Nación, como todos saben, tiene la responsabilidad de velar por la conservación, la preservación del patrimonio documental de la nación. Pero al mismo tiempo se ha definido como política de la institución que no se limite esta función a un papel pasivo de guardar y organizar documentos, sino que cumpla también con la actividad de contribuir a difundir las informaciones, ponerlas, por supuesto, ante todo, al alcance del público, pero también difundirlas. Y difundirlas no implica una labor neutra de información, sino también plantea reelaboraciones directas que vayan en beneficio del desarrollo de la actividad ciudadana, de la toma de conciencia nacional, de la toma de conciencia histórica creciente por parte de los dominicanos. El Archivo General de la Nación, por consiguiente, ha optado, se ha propuesto, y yo pienso que lo ha logrado en una buena proporción, transformarse también en un centro cultural. Y por esto el Departamento de Investigación, que se creó de hecho durante nuestra gestión, al inicio de la gestión, hace ya más de 7 años y medio, ha tenido un papel protagónico que ha incluido exposiciones, diversos tipos de cursos, conocimiento de la historia, labores diversas de difusión, como por ejemplo una sala de exposición que vamos a inaugurar en los próximos días, hasta una revista de difusión para escolares y estudiantes que no pudo seguir publicándose por su elevado costo. Cada número a nivel de 25,000 ejemplares costaba más de $500,000 de pesos, hubo que suspenderla por falta de recursos. Pero la vocación es esa, ayudar, contribuir al conocimiento creciente sobre nuestra historia. Aquí se inserta en esta perspectiva la presencia de Elías Acosta, como lo acaba de decir el doctor Herrera,
es un prominente intelectual cubano que decidió acompañarnos a los dominicanos, y yo pienso que el gesto de Elíades no es ajeno en ningún aspecto con el contenido de este libro y con las perspectivas de investigación que él nos explicará, pero que yo por lo menos voy a mencionar que tiene hacia futuro. Elíades actúa como ciudadano del mundo y como ciudadano latinoamericano al tiempo que cubano, y pienso yo que en la práctica ya dominicano. Está encarnando viejos procesos de interacción de los dos pueblos. Nuestro destino histórico, por ejemplo, está indisolublemente vinculado a los hechos de Cuba en la década de 1950. La caída de la dictadura de Trujillo no resulta comprensible, y aquí ya entra incluso el libro de Elíades, La telaraña cubana de Trujillo, sin el triunfo de los guerrilleros de Sierra Maestra. Eso es bien sabido, pero desde luego, como voy a tratar de argumentar brevemente, está suficientemente expuesto con nuevas perspectivas, como lo acaba de explicar el doctor Herrera. Los flujos son antiguos y yo diría también presentes para beneficio de los dos pueblos. Aquí tenemos al profesor Acosta, pero yo puedo decir que aquí tenemos a dos cubanos y dominicanos al mismo tiempo, Matías Bosch y Alberto Enríquez. Son flujos, son realidades que forman parte de planos profundos de nuestras historias o de nuestra historia. Puede ser una, pueden ser varias, no importa. Y la aproximación a esas dimensiones, a mi modo de ver, involucra un acercamiento nuevo a planos desconocidos en la investigación histórica más convencional habida en nuestro país, pero también en Cuba, pienso yo. Por eso, la investigación de Elíades, la telaraña cubana de Trujillo, tiene valor metodológico no solo para República Dominicana, sino también para Cuba, porque ilumina una perspectiva binacional, multinacional, regional, donde los procesos políticos se traslucen con mucho mayor claridad. En tal sentido es que creo que podemos destacar, en primer lugar, la aseveración del doctor Herrera, de que el tema de Trujillo no está agotado y de que este libro constituye una contribución efectiva, un esclarecimiento de facetas fundamentales para la comprensión de este ominoso régimen de 31 años en nuestra historia. Aquí hay una relación de las dos partes, una relación donde la historia dominicana de los 31 años no se puede entender sin el contexto en el cual Trujillo acciona. Creo entender que este libro contiene una tesis fuerte, o una de las varias posibles tesis fuertes. Creo que Elíades no lo enuncia de manera exacta, de manera expresa, pero radica, a mi juicio, en la tesis de que la dictadura de Trujillo es incomprensible sin el esfuerzo dirigido hacia el exterior como una especie de límite, el exterior de su capacidad de reproducción. Trujillo necesitaba intervenir a través de una política exterior activa en los procesos políticos de los países vecinos, de los países que podían tener una incidencia en la República Dominicana. Bernardo Vega ya ha mostrado suficientemente los niveles de los sobornos, ya eso se sabía desde antes, pero hay nuevas informaciones en estas documentaciones descubiertas por Bernardo Vega, y que por cierto sus bases aquí mismo se puso en evidencia hace un tiempo,
se encuentran en una documentación gigantesca que está en el Archivo General de la Nación digitalizada y también en Funglode, en los sitios web de ambas instituciones. Trujillo intervenía en la política interior de los Estados Unidos, sobornando presidentes, vicepresidentes, congresistas, jueces, de todo, personalidades, en fin, pero intervenía también en la política interna de varios países decisivamente, en la medida en que era consciente que podían gravitar para alterar una correlación de fuerzas necesaria en el plano internacional a la estabilidad. Y aquí interviene esta telaraña cubana de Trujillo. Trujillo encontró en Cuba, como lo encontró en Haití y Venezuela primordialmente, pero por momentos también en Centroamérica, en 1948, la guerra civil en Costa Rica, el régimen de Arbenz en el 54, también fronteras delicadas en América Central. El hecho es que en estas circunstancias Trujillo tenía que proceder a intervenir para torcer los procesos políticos, con vistas ante todo a impedir el surgimiento de regímenes democráticos en estos países vecinos. Ese era el objetivo principal, servir de ariete a los propósitos del imperialismo, manteniendo estructuras políticas autocráticas que impidieran el desarrollo de los movimientos democráticos como principal amenaza a la estabilidad global y a la estabilidad propia de su régimen internamente visto. De manera que esto implicaba, y creo que ya está esbozado suficientemente en esta investigación, el establecimiento de alianzas múltiples y problemáticas siempre, en la medida en que Trujillo trataba de condicionar mecánicamente la reproducción de los regímenes, incluso los más aliados. Fue lo que sucedió y está bien descrito con elementos novedosos en las turbulentas relaciones entre Trujillo y Fulgencio Batista, el dictador cubano, entre 1952 y 1959. Momentos de ruptura en la medida en que Batista, por razones internas de su propio funcionamiento en el contexto particular de la realidad cubana, no podía aceptar las tentativas de condicionamiento que Trujillo le trazaba. Y yo diría que Trujillo puso su contribución paradójica para él, trágica para él, de haber contribuido a su manera, indirectamente y a veces no tan indirectamente, en el desarrollo de la oposición a Batista. Cuando rectificó, ya era tarde, porque ya el movimiento 26 de julio había tomado una magnitud que resultaba incontrolable. Nos encontramos entonces con una reescritura basada en la investigación histórica más rigurosa. Estamos ante un texto de 780 páginas aproximadamente, con cerca de 2.000 referencias de documentos de los archivos de Cuba y República Dominicana. Durante un año, Elíades trabajó asiduamente, diariamente, en el Archivo General de la Nación para localizar estas fuentes valiosas, desconocidas hasta hoy por prácticamente todos los investigadores. De manera que hay una contribución notable de tipo documental que avala las tesis y avala el seguimiento del relato acerca de las incidencias políticas en este trajinar de las relaciones de Trujillo con Cuba. Implica, como les digo, un conocimiento que revela un ángulo de la dictadura de Trujillo, pero al mismo tiempo una reconsideración de facetas fundamentales de la política cubana. Creo que este libro, y Elíades me lo ha comentado, pero eso es evidente para quien lo haya leído atentamente, este libro interesa tanto
a dominicanos como cubanos, porque pone de relieve una faceta también desconocida, o más desconocida, pienso yo, en Cuba, acerca de la relación de personalidades de la vida política y cultural de Cuba, y social, claro, en sus relaciones con Trujillo. Lo álgido que resultó en la política cubana desde la época de Gerardo Machado, a inicios de la década de 1930, hasta las postrimerías de la dictadura de Fulgencio Batista, esta incidencia tan potente del dictador dominicano en la política cubana, de forma que aquí vemos una sucesión de acontecimientos y de figuras que interesan a los dos países. Caso de Cayo Confites, por ejemplo. Pero Cayo Confites nos lleva al centro de la política cubana del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Pero nos lleva al primer hecho público significativo, a mi juicio, de la aparición de Fidel Castro como figura de primer orden ya de la política cubana. Fidel ya se hace sentir como una figura, no obstante su juventud, en este proyecto expedicionario, donde había una mayoría de cubanos sobre dominicanos. Creo que eran cerca de 1000 cubanos y solamente 300 dominicanos. De manera que, bueno, está la política cubana. Pongo Cayo Confites, pero puedo poner varios otros acontecimientos como la caída de Machado, que es acompañada del establecimiento de un campamento, el primer proyecto expedicionario contra Trujillo, que está muy bien tratado también en este libro, con muchos elementos completamente novedosos, que fue la expedición por el puerto del Mariel, al oeste de La Habana. Acontecimientos y personas de primera importancia en la vida cubana. El poeta Gastón Vaquero, Orestes Ferrara, es decir, nos va apareciendo una galería de figuras y una secuencia de acontecimientos que recrean dialécticamente en su interacción viva las políticas y las personas de ambos países. Me parece una obra en tal sentido lograda que contribuye decisivamente a una comprensión más profunda de nuestra historia común, de planos más profundos, como decía al principio, que implica esta relación de situaciones comunes en el plano regional. La contribución de Eliades no se ha detenido con este libro y quiero anunciarles que como parte de su contribución a los esfuerzos del Archivo General de la Nación, ha seguido trabajando y en estos momentos acaba de concluir una vasta investigación documental, yo diría que de importancia neurálgica para, de nuevo, un mejor conocimiento de la dictadura de Trujillo. Eliades se basó en centenares de legajos, sobre todo el Fondo Presidencia del AGN, pienso que sobre todo por las notas que he visto, no conozco todavía en detalle la contribución que les voy a mencionar, pero yo diría que esos legajos más muchos otros le han servido para un nuevo esfuerzo que le tomó, creo que alrededor de un año también, en que compila documentaciones selectas por él y comentadas por él, acerca de facetas diversas de la vida dominicana en los 31 años de Trujillo. Esta obra está dividida en 3 partes según las décadas y cada parte en 2 tomos, de manera que serán 6 tomos, cada uno de los cuales tendrá más o menos la extensión de este libro, según creo. Estamos en proceso ya de terminar la diagramación de los 2 primeros y estoy seguro de que habrá una relación estrecha entre el contenido de la telaraña cubana de Trujillo y estos documentos selectos sobre la época de Trujillo, ya en un nivel más micro, más de detalle, más de ciertos aspectos particulares de la vida dominicana en dimensiones como la represión, el miedo, la extorsión económica, la vida cotidiana, las mentalidades,
En fin, es un abanico de temas que Eliades, como investigador avesado, ha logrado captar gracias a su involucramiento sistemático, paciente, en la vasta documentación que tiene nada más y nada menos el Fondo Presidencia que 39.000 legajos. Él, por supuesto, nadie lo puede hacer, ha trabajado esos miles de legajos, pero sí ha sido una de las primeras personas, además de los archiveros, del grupo de archiveros que ha estado trabajando durante más de 5 años en la organización de este gigantesco fondo, que ha ido conociéndolo en sus detalles para sacarle provecho en beneficio de la investigación y del conocimiento del pasado. Esta investigación está terminada, pero debo anunciarles que también el Archivo General de la Nación ha concertado un nuevo acuerdo, un tercer acuerdo con Eliades, que involucra la vuelta de su parte al escenario internacional. Lo contenido en la telaraña cubana de Trujillo lo quiere replicar a las relaciones con otros países de parte de Trujillo como un elemento adicional o elementos adicionales en países como Venezuela, Haití, Estados Unidos, por supuesto, y otros, acerca de la forma en que se desenvolvió el régimen de Trujillo en la escena internacional. De manera que en conjunto, al cabo de unos años, tendremos una panorámica en este aspecto de las relaciones internacionales de Trujillo, de la relación con esas fronteras problemáticas obligadas para el mantenimiento de la estabilidad. Tendremos una dimensión muy profunda y es de esperar que se produzcan las continuidades necesarias para que el esfuerzo de investigación de Eliades, al igual que de otros investigadores que están trabajando en el Departamento del Archivo General de la Nación, pueda mantenerse y desarrollarse. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto, por tan interesante y amplia presentación, no solamente del contenido del libro, sino del proceso alrededor de la consecución del mismo. Pues acto seguido vamos a darle la palabra al autor de la obra que presentamos el día de hoy. Con ustedes, don Eliades Acosta Matos. Gracias. Bueno, muy buenas noches, estimadas amigas, amigos, estimado doctor Marco Herrera, estimado doctor Roberto Casá, amigos como Sotolongo, Matías, Alberto y tantos otros que nos acompañan. Yo quería primero agradecer la presencia de todos ustedes un día de lluvia. Fue Dustin Hoffman el que dijo que él no quería un teatro lleno un día de sol, pero sí con 10 personas un día de lluvia. Y aquí hay mucho más de 10 personas, lo cual quiere decir que están arropando con su presencia de una manera muy especial la presentación de estos 2 volúmenes. Quería también agradecer a una persona que no nos puede acompañar, pero que está presente porque de alguna manera alentó este acto y mostró un interés, yo diría, conmovedor en medio de tantas tareas y en medio de tantos problemas para estar, y no pudo estar por otras funciones, pero quiero desde este momento enviarle el agradecimiento por ese interés al presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, que nos iba a acompañar en la tarde de hoy. Bueno, yo creo que no es nada extraordinario que el doctor Fernández Reina, el presidente, se interese por la publicación y puesta en circulación de libros de carácter histórico, por el apoyo a instituciones como Funglode, como el Archivo General de la Nación, como la Biblioteca Nacional, como la UAS, porque sencillamente se trata de un humanista, de un hombre que tiene una solidísima formación cultural y que por lo tanto tiene conciencia de que el legado de las naciones tiene que plasmarse en soportes perdurables, como son los libros. Y por esa razón ha auspiciado permanentemente una línea de pensamiento y de investigación que es orgullo de la nación y su
mejor representante en el exterior. Yo quiero también agradecer muy especialmente a dos personas que no están aquí, pero que tuvieron que ver con la génesis de este trabajo, que son el doctor Emilio Cordero Michel, que en aquel momento era presidente de la Academia Dominicana de la Historia, y el ingeniero Hanle Herman. Pues fueron los primeros que me sirvieron de puente para poder llegar a ese lugar maravilloso que es el Archivo General de la Nación, que dirige dignamente el doctor Roberto Casá. El archivo, en este tiempo, para mí, que viví 10 años dirigiendo la Biblioteca Nacional de Cuba, fue, y fuera de mi patria, fue el recinto perfecto. O sea, yo encontré en el Archivo General de la Nación, y estoy todavía encontrando en el Archivo General de la Nación, una segunda patria. Martí decía que tenía dos patrias, Cuba y la noche. Hay quien dice que la otra patria es la lengua, hay quien dice que son los libros. Yo creo que es una mezcla de todo, pero en el archivo yo he encontrado esa segunda patria, que es la patria que nos une a los hombres de letras y de investigación en el mundo entero, que es un ambiente de respeto al saber y un ambiente de promoción de los mejores ideales humanos. La coyuntura me fue totalmente favorable, porque estos últimos 8 años de labor del doctor Roberto Casá frente al archivo han hecho de esa institución, que no lo era en otros momentos, lamentablemente, ha hecho de esa institución una de las primeras instituciones de Iberoamérica en su tipo, y ha hecho además que tenga el prestigio suficiente para que se le escuche con respeto en cualquier parte del mundo. Por eso es que tuve la suerte de que confluyera mi andar con ese momento renacentista del Archivo General de la Nación, y que nos hemos mutuamente servidos para poder estar hoy ante ustedes aquí. Quiero también agradecer a mi editora, la editora del libro, que es la editora de todos mis libros prácticamente, la cubana Irene Hernández, que no está aquí, está en Cuba, pero que trabajó también durante un tiempo en el Archivo General de la Nación haciendo una excelente labor de edición. Quiero también agradecer al diagramador Rafael del Monte y al ilustrador, un joven valor nombrado Esteban Rimoli, que es el autor de esa carátula que muchas personas han comentado y que me han preguntado que por qué esa figura. Bueno, un poco simbólicamente lo que trata el libro. Ahí está la figura de Porfirio Rubirosa, que fue el último embajador de Trujillo en La Habana, y está la figura de Johnny Abe, que representó también el momento más duro de la represión y también de la decadencia del propio régimen. Yo llegué a este país y sigo residiendo en él en abril del 2010. Desde ese momento empezó toda la labor de búsqueda. Ya el doctor Casá explicó cómo me cambió lo que vi en el archivo, cómo me cambió la perspectiva de trabajo y de investigación. Y me dio la impresión en algún momento, al ver el valor de las obras, de los documentos que se conservan, que estaba como entrando a lo que los emperadores romanos llamaban los arcanos imperiales. O sea, los arcanos imperiales eran un archivo secreto donde están los secretos de la República, los secretos del imperio, los secretos de Roma, que era custodiado por las vírgenes vestales. Son colegios de vírgenes que se ocupaban fundamentalmente de preservar, cuidar e impedir que los secretos que pudieran destruir al imperio pudieran caer en manos indebidas. En este caso, me pareció también algo similar cuando vi los archivos de la presidencia, los archivos de Trujillo, cuando vi la papelería de Trujillo. Esos archivos lamentablemente han sido en alguna medida expurgados, quiere decir, han sido manipulados en otras épocas, se ha desaparecido documentación, se ha destruido. Pero la buena noticia que quiero compartir con ustedes, gracias precisamente a la labor de muchas personas de este país, en diferentes momentos, en diferentes instituciones y en este último tramo del Archivo General de la Nación, se ha conservado el grueso, el núcleo duro de la documentación. Quiere decir, puede que no esté explícitamente todo, pero hay que saber buscar y usted encontrará las pruebas de lo que necesite. No se pueden destruir pruebas documentales históricas como se ve, a veces de una manera aviesa piensan que destruyendo un papel ya yo doy por cerrado un proceso o yo doy por borrado una huella. Siempre queda alguna evidencia, a veces allí donde no se le debe buscar, y por lo tanto es allí donde hay que buscar. Y eso ha permitido encontrar una documentación que, como bien dijo el doctor Casá, es única
para entender los procesos históricos interactivos entre Cuba, República Dominicana, el Caribe y América Latina. Porque Trujillo no solamente influyó en los países cercanos, Trujillo tenía, por ejemplo, y apareció aquí, y sale en el libro, y apareció en la documentación, dirigía, o sea, controlaba 2 sindicatos en Chile, un lugar tan alejado como Chile. Usted puede decir, ¿para qué? Bueno, precisamente para lo que el doctor Casas explicaba, para situar bien lejos de las fronteras físicas del país, las fronteras ideológicas y políticas del régimen, de forma tal que tuviese avanzadas defensivas muy alejadas de sus fronteras para poder neutralizar a sus enemigos de una manera preventiva y sin que tuvieran que incidir esas batallas dentro del país donde tenía un dominio absoluto. Por lo tanto, estamos en presencia de un personaje atípico, de un dictador que no era el dictador típico latinoamericano de la época, como se le ha querido decir, y con todo respeto, Mario Vargas Llosa en alguna medida acuñó esa imagen. Yo creo que va mucho más allá. No me he encontrado un régimen de control más absoluto sobre la población de un país, quitando Stalin en Rusia y Hitler en Alemania fascista, que el que implantó en este país Rafael Leónidas Trujillo y Molina, dueño hasta de los sueños de los ciudadanos de su tiempo, dueño de las aspiraciones, controlando hasta el último detalle íntimo de las personas, quién se alojaba en cada hotel de este país cada día, qué camión pasaba la frontera de Haití, qué carga llevaba, qué pasaba con un alcalde pedáneo de un pueblecito pegado a la frontera con Haití, que murió o renunció un síndico, pues mándeme una terna con los nombres de las personas que se propone por el Partido Dominicano y yo, o sea, yo, Trujillo, escoge la persona. Que hay que nombrar un jardinero del Partido Dominicano en un pueblo alejado, bueno, pues yo tengo que nombrarlo, emitir el certificado y mandarle el certificado firmado por mí. Por lo tanto, estamos hablando de un control absoluto sobre cada movimiento de la población. No hablemos ya de política, ni de movimientos subversivos, ni de resistencia, hablo de la vida cotidiana. Sin hablar del culto a la personalidad desmedido y sin hablar del adoctrinamiento permanente en un sistema que no era dejado al azar, en un sistema de conferencias, charlas, publicaciones, mítines, homenajes, estatuas, misas, paradas militares, arcos de triunfo, nombres, dignidades, etcétera, que son infinitos. Por lo tanto, estamos hablando también de una situación y de un régimen único en alguna medida. Bueno, el sábado pasado en Diario Libre publiqué un artículo, que esos artículos que se publican en Diario Libre, Roberto, son precisamente gracias a la documentación del archivo, lo que son ficción histórica, pero son gracias a los documentos que están allí, donde se nombraba a Trujillo, se le proponía y Trujillo aceptaba ser miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Como mismo se le había propuesto al Nobel de la Paz en el 37, tras las conversaciones con Estenio Vicente en Haití, o como a María de los Ángeles Martínez, su esposa, se le propuso al Premio Nobel de Literatura por los libros que le escribió José Almoina, o así sucesivamente. O sea, estamos hablando de lo demencial elevado a lo natural. Yo quiero, para no extenderme, decir que lo que ha aparecido ha destapado, o sea, ha levantado el velo sobre sucesos que son todavía por investigar. Y con toda razón subrayo la aguda percepción que tiene Roberto de que este es un libro que es importante para República Dominicana y para Cuba. De hecho, lo escribí pensando en los dos pueblos, los dos lectores, y encontrarán biografías de cubanos de figuras cubanas que aparecen en el libro, no sé, Ramón Grau San Martín, o Oreste Ferrara, bueno, cualquier figura de la política cubana o de la historia de Cuba, para que el dominicano entienda qué ocurrió y qué impronta tuvo en esta historia compartida, como también biografías de dominicanos para que el cubano la entienda. No sé, quién era Ortega Frier, o quién era Tomás Hernández Franco, o quién era Rubirosa, o quién era Héctor Bienvenido Trujillo Molina, o quién era Petán, o quién era Ramfi, o quién era León Esteves, por poner ejemplos de los que salen y aparecen en el libro.
han aparecido sucesos muy interesantes y que dejan que pensar. Por ejemplo, la caída de Sumner Welles, que fue el político y diplomático norteamericano muy cercano a Roosevelt, que fue diplomático muy joven aquí en República Dominicana y luego fue subsecretario de Estado para América Latina y que siempre fue enemigo de Trujillo porque era muy amigo de Ángel Morales y de Federico Velázquez y otras figuras que venían del horacismo. Y que nunca, porque era un demócrata y era un hombre que respetaba las libertades, nunca simpatizó con la figura de Trujillo. Este hombre que tuvo un ascenso meteórico en la diplomacia norteamericana, en el año 40, en el apogeo de su gloria y de su poder, se ve involucrado en un raro incidente de homosexualismo en un tren en Estados Unidos y cae, es demovido, renuncia y se desaparece de la escena política. Bueno, pues eso eran precisamente las operaciones que Trujillo gustaba, donde se involucrara la honra de las personas. Y capacidad tenía para en el año 40 montar una operación de ese tipo en los Estados Unidos. Aquí se ha dicho con razón que influyó en la política interna de los Estados Unidos, que no fue un visitante que pasó, que tuvo amigos, que alguien lo apoyó, no, influyó. Como influyó en Cuba en el cambio de gobierno, por ejemplo, tras Confite. Lo que frustra a Confite es una acción del entonces jefe del ejército cubano, el general Genoveo Pérez Dámera, que había sido un hombre de Grau, promovido por Grau toda la vida, desde teniente, en el primer gobierno de Grau en el año 33, y ese hombre prácticamente le da un golpe de Estado a Grau y frustra la expedición de Confite. Pero detrás de esa operación habían entre 3 y 5 millones de dólares que se le entregaron en Nueva York por esos días, por el embajador dominicano en Estados Unidos. O la influencia que tuvo en el golpe de Estado de Batista el 10 de marzo del 52. Cuando yo empecé a trabajar en el Instituto de Historia de Cuba, se me dio la tarea, o se me pidió, que indagara en la génesis del golpe del 10 de marzo. Un golpe que fue como un trueno en un día despejado. Es verdad que el partido ortodoxo, el partido de Eduardo Chivas, un partido populista, anticorrupción, un partido con un predicamento muy grande en la población, iba a ganar las elecciones de mayo del 52 en Cuba. Es verdad, a pesar de que Chivas se había suicidado en el 51. Es verdad, bueno, es un movimiento radical en algunas de sus expresiones y de ahí surgió Fidel, de la juventud ortodoxa. Es verdad que dentro de el gran turbión, dentro de la gran masa, dentro de la avalancha ortodoxa que iba hacia el poder, habían comunistas. El Partido Comunista en Cuba, el Partido Socialista Popular, era muy fuerte y tenía una política pública y una secreta, como tenían que hacer esos partidos para poder sobrevivir en los años de la Guerra Fría en medio de una represión feroz. Y es verdad que la Embajada Norteamericana, el Departamento de Estado, dictaminó dentro de la doctrina de la Guerra Fría que si los ortodoxos llegaban al poder, los comunistas se fortalecían y podían afectar los intereses norteamericanos. Y eso justificaba teóricamente el golpe. Pero ¿cómo ocurrió? ¿Quién apoyó directamente a Batista para darle el golpe? ¿Quién le dio fondos? ¿Quién le dio armas? ¿Quién le dio logística? ¿Quién lo impulsó a dar un golpe de Estado? Y en el Instituto de Historia de Cuba me pidieron que indagara sobre eso. No había pruebas palpables. Sí, la sospecha fue bien fundada de que detrás estaba la embajada norteamericana, pero no habían pruebas. Ahora han aparecido las pruebas de que la embajada norteamericana o el gobierno norteamericano o el imperialismo norteamericano delegó en su fiel aliado y su incondicional aliado Trujillo el coordinar a través de Félix W. Bernardino, el asesino en serie de Trujillo en el exterior. Por cierto, aparecieron las redes, los nombres de los representantes de Bernardino de en todos los países del área en las búsquedas en el archivo. O sea, apareció la red de Bernardino, que no se sabía, para que coordinara con Batista el golpe. Y así fue como ocurre el golpe de Estado del 10 de marzo del 52, que instaura una dictadura que dura hasta el triunfo de la Revolución el 1 de enero del 59. Entonces, por ejemplo, también aparecieron datos, hablaba aquí con representantes de la Embajada de Nicaragua y de Venezuela, que nos honran con su presencia hoy, igual que la Embajada cubana. Hablaba de que encontramos evidencia de los nexos tan estrechos entre los Somoza y Trujillo, al extremo de que los Somoza, tras la muerte en un atentado del viejo Somoza,
O sea, Tachito Somoza y Anastasio Somoza le decían a Trujillo padrino. Y cuando hubo un momento de peligro, Trujillo le mandó a Bernardino para ver cómo apuntalarlo en el poder, lo cual significaba a quién había que matar para apuntalarlo en el poder. Y hay una conversación y hay unas revelaciones ahí, en una finca de Tachito, con Bernardino, que Bernardino manda el informe confidencial a Trujillo y está en el archivo, en el cual le dice que Castillo Armas, el que sustituyó a Jacobo Arben en el 54, el coronel Castillo Armas, también con el apoyo de Bernardino y de Trujillo, tras el golpe de Estado que derrocó a Jacobo Arben en Guatemala, después del apoyo de Trujillo, no quiere figurar públicamente con Trujillo, porque él es un demócrata y Trujillo es un tirano. Una forma ingrata, en alguna medida. Bueno, a los 2 meses, Castillo Armas estaba muerto por un soldado de su escolta, donde participó una mujer que luego se refugió aquí. Se le ayudó a salir del país y se refugió aquí en República Dominicana. Como también para los cubanos, la muerte de Guiteras, un líder revolucionario que fue ministro de Gobernación del gobierno revolucionario de Grau Batista Guiteras, de los 100 días, tras el derrocamiento de Machado, un símbolo de la lucha en Cuba revolucionaria. Pues el asesinato de Guiteras, que es asesinado por Batista, ocurre 2 meses después de que Trujillo le mande una carta que apareció en el archivo a Batista, donde decía que había un plan para volarlo en su casa del campamento militar de Colombia, a él y a su familia, que estaban excavando para un túnel para volarlo y que detrás de eso estaba Guiteras. A los 2 meses, Batista mata a Guiteras. O sea, ¿casualidades? Yo creo que no. Yo creo que aquí hay una causalidad muy notoria. Y que eso es la importancia, trabajar con documentos para arrojar luz sobre hechos de la historia. Yo quiero terminar diciendo que una buena parte, porque ya el doctor Casá me ha ayudado a sintetizar al hablar de las perspectivas de continuación de la investigación, por lo tanto de nuevos libros de ese tipo, y de la compilación de los 6 volúmenes de documentación de Trujillo, que se llamará La dictadura de Trujillo, sus documentos, que por suerte los primeros volúmenes ya verán a la luz muy pronto. Yo quisiera terminar diciendo que algunas de las tesis centrales del libro para que los ayude un poquito a organizar ese volumen de información. Primero, que hay que profundizar en las relaciones regionales. Como bien dijo el doctor Casá, ninguno de estos pueblos, y menos el Caribe, se va a entender a sí mismo sin poner en perspectiva su historia con la del vecino. Pero especialmente, estoy hablando ahora de la historia dominico-cubana. Nosotros no vamos a entender nada de ninguna de las 2 historias, y se lo digo con plena propiedad, hasta tanto no lo veamos como un todo, como algo que lo que pasaba allí repercutía aquí, y lo que pasaba aquí repercutía allá. Porque hasta en la muerte de las hermanas Mirabal hay esbirros cubanos involucrados. Y esos esbirros cubanos que llegaron aquí forman parte de una larga tradición de albergue que Trujillo dio aquí a los esbirros cubanos desde Machado. Entonces estoy hablando de hechos que pueden parecer, o en la organización de la represión de este país participaron los machadistas desplazados del gobierno por la revolución y luego los batistianos, Policarpo Soler y los gánteres cubanos, porque Policarpo Soler, por ejemplo, que Trujillo hizo general, era un connotado gánter cubano, y el hombre que asesina a Pipí Hernández en La Habana es un connotado gánter cubano llamado Rafael Emilio Soler Puig, más conocido por El Muerto, y que también termina, por supuesto, o sea, al servicio de Trujillo. Lo segundo que quiero decir es que la política, en política, y eso Bosch lo decía mucho citando a Martí, y se lo he escuchado al doctor Leonel Fernández Reina citando a Bosch. En política lo real es lo que no se ve. En política, el que quiere entender la política tiene que pasar de lo visible y entrar a las raíces profundas que siempre están ocultas. Por lo tanto, las motivaciones políticas y los grandes movimientos políticos tienen siempre un lado de sombra, y ahí hay que profundizar para entender lo que a la luz está. Tercero, la coordinación que existió entre las dictaduras de la región, que no estaba documentada. Hemos encontrado evidencias de la
coordinación, yo lo llamo la transnacional de la mano dura, entre Trujillo, Machado, Trujillo, Juan Vicente Gómez en Venezuela, Trujillo, Rojas Pinilla en Colombia, Trujillo, Perón en Argentina, Trujillo, los Somoza, ya lo dije, o Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Muy estrechas las relaciones con Marcos Pérez Jiménez, muy estrecha. Una coordinación perfecta, al extremo de que los diplomáticos de ambos gobiernos se presentaban entre ellos y decían, yo tengo indicaciones de mi gobierno de representarle a usted como usted fuera como si usted fuera mi país. Y también lo decían los venezolanos de la época del trujillismo. Incluso con la astucia de Trujillo, decir siempre que había una negociación para un tratado de ese tipo. Nada escrito, todo debe ser verbal, que no quede en prueba. Yo me hago cargo de tus revolucionarios y tú te haces cargo de los míos. Y nadie va a poder saber quién lo mató al final. Luego, una importante conclusión final para los cubanos. En el segundo tercio del siglo XX, del 30 al 60, después del imperialismo norteamericano, no hay gobierno que haya influido más sobre la marcha de los acontecimientos internos en Cuba que el de Trujillo, que el gobierno dominicano. Al extremo de que tenemos que revisar por completo la lectura que hemos hecho de ese periodo tan decisivo en la historia de Cuba, que es desde la caída de Machado hasta el triunfo de la revolución. Incluso con la revolución, no vamos a entender tampoco el 14 de junio, ni vamos a entender la conspiración trujillista en Trinidad, en Cuba, en agosto del 59, que fue la forma en que Trujillo quiso desquitarse del 14 de junio, devolviendo la misma operación a Fidel en sentido inverso y que fracasó estrepitosamente. No vamos a entenderla sin entender la vocación antitrujillista del pueblo cubano. Los diplomáticos de Trujillo decían, aquí todos son enemigos nuestros, sobre todo las mujeres cubanas. Porque Cuba había pasado la dictadura de Machado y tenía ese fervor libertario con que los pueblos salen a la libertad cuando rompen las cadenas. Y por supuesto, eso explica en el 34 la expedición de Mariel. Y eso explica el gran apoyo que tuvo el exilio dominicano siempre en Cuba. Y eso explica el 14 de junio. Y eso explica por qué razón en el 57... bueno, no, si es por eso vamos a amanecer aquí, Marco. Bueno, entonces voy a abordar 2 o 3 cositas que, si usted me perdona. Eso explica, por ejemplo, por qué razón Trujillo tenía instintiva. Trujillo no entendió lo que estaba pasando en Cuba al principio. Y eso que tenía una información detalladísima de Cuba, una información detalladísima de la marcha de los asuntos internos. Trujillo llegó a penetrar la familia de Batista. Aquí aparecen conversaciones con un primo de Batista que era loco y que le propuso a Trujillo venir aquí para escribirle libros. Y donde dijo, yo le avisaré de mi llegada para que todo el mundo me reciba en las calles. Era loco, era un desquiciado. Pero Trujillo trabajó con ese hombre y sacó información personal que le interesaba. Aparece Emerlindo Batista, un hermano retrasado mental que tenía Batista, que por ser hermano de Batista llegó a representante a la Cámara, así retrasado mental, y que cuando vio en el 57 la marea revolucionaria subiendo, mandó a su secretario aquí a negociar con Trujillo el mudarse para acá, porque este era el bastión seguro de todos los dictadores una vez derrocados. Pero aparece un detalle interesante. En el 57, Trujillo pidiéndole al jefe del CIN cubano que trabajaba para él, el coronel Orlando Piedra Negueruela, que luego de la revolución vino a refugiarse aquí, pidiéndole que le mandara el expediente de ese muchacho que se llama Fidel Castro. Y Piedra obsequiosamente le mandó el expediente de Fidel. O sea, ya Trujillo empezaba a ver que algo diferente, algo nuevo estaba surgiendo. Porque también los dictadores se acostumbran con éxito a pelear a un tipo de opositor. Por ejemplo, Estrella Ureña, Rafael Estrella Ureña jamás hubiera derrocado a Trujillo. Jamás. Ángel Morales, Federico Velázquez, jamás hubieran derrocado a Trujillo. Trujillo estaba 10 años luz por delante de ellos.
no solamente por capacidad y por coherencia consigo mismo, sino porque además tenía más sentido de la historia y de la política. O sea, por ejemplo, estos personajes recibieron dinero de una empresa de acueductos de Nueva York para la expedición del Mariel, con el pretexto de que ese dinero, de que si triunfaban, es decir, si derrocaban a Trujillo, pues esa empresa recibía la concesión para hacer el acueducto. Señor presidente. Bueno, señor presidente, su presencia nos conmueve porque sabemos de sus múltiples ocupaciones en la recta final de su mandato, por ahora, y de su extraordinaria dedicación a la causa de su pueblo. Aquí, bueno, nos presentó el doctor Marco Herrera de una forma muy generosa. Las palabras del doctor Roberto Casá fueron realmente muy lúcidas y certeras, además de también generosas. Y estaba yo haciendo ahora una especie de panorama general de la obra y de su alcance. Algunos datos históricos, digamos, poco conocidos, de documentos que han aparecido en el libro que ilustran y nos hacen entender mejor la historia compartida. En este momento estaba hablando de la percepción que Trujillo tuvo del peligro que representaba la Revolución Cubana antes de triunfar, por lo cual mandó a pedir en el año 57 al jefe del CIN de Cuba, el coronel Orlando Piedra, el expediente de ese muchacho llamado Fidel Castro. Claro, Fidel había estado en Cayo Confite y había dirigido el Comité Pro Democracia Dominicana en la Universidad de La Habana con 21 años. Es decir, estamos en presencia también de una figura coherente en cuanto a la oposición. Hay un momento en que Fidel aún no ha desembarcado en el Granma en Cuba. Estoy hablando, ya había salido de la cárcel entre el 55 y el 56, después de Moncada, y la propaganda batistiana se centró en tratar de desprestigiarlo, diciendo que era un agente trujillista. Recordemos que en el año 56 las relaciones de Batista y Trujillo llegan a su cota más baja, porque usó muy bien la palabra del doctor Casá, las tormentosas relaciones entre Trujillo y Batista, que llegaron al extremo de tener gestos de deferencia entre ellos de compadres. Digamos, Ramfis tener aquí a los 8 años difteria y Batista poner, siendo jefe del ejército en Cuba, coronel, un avión militar para traer los médicos cubanos que le salvaron la vida a Ramfis y que estuviera ese avión aquí a disposición de los médicos mientras Ramfis no se recuperara. O los intercambios de inteligencia entre ambas partes para coordinar sus políticas. Pero en el año 56, ya después del golpe de Estado, que Batista, acabo aquí hace un ratico de hacer una reflexión, señor presidente, de que aparecieron evidencias que tras el golpe de Estado de Batista del 52 estaba la mano de Trujillo. Eso no se sabía en la historiografía cubana, ni se sospechaba siquiera. Entonces, yo le decía que tras el golpe de Estado, Batista, al igual que ocurrió con Castillo Armas en el 54, debiéndole a ambos, en gran medida, su acceso al poder por la influencia y los recursos de Trujillo, se retiran para dar una imagen de demócrata y no aparecer en público demasiado cerca una figura ya desgastada y manchada como Trujillo. Por esa razón, hay un desencuentro cuando se suponía, después del golpe de Estado del 52, que iba a haber una luna de miel entre ambas partes. Pero más que esa razón, había una muy profunda que era económica, que era el acceso a las cuotas azucareras en el mercado norteamericano. Como se sabe, Cuba tiene una situación de privilegio desde los años 30, con unas cuotas muy generosas en el mercado norteamericano que daba mucho dinero al país. Ya Trujillo era dueño de 10 de los 12 centrales azucareros del país. Por lo tanto, ya estaba muy interesado en situar su azúcar en el mejor mercado posible, que era el norteamericano. Como estaba copado por los cubanos, empezó una competencia que tuvo desde mociones en el Congreso norteamericano del lobby trujillista hasta
acciones de quemar centrales en Cuba. Tu padre hizo una comparecencia ante la comisión del Senado y el Congreso de la Cámara de Representantes de Cuba, presidida por Masferrer, para analizar la influencia trujillista en Cuba y la injerencia trujillista, donde da el dato de que el Central Washington en Cuba ha sido quemado por agentes trujillistas. O sea, hubo de todo tipo de acción. Pero llegó al clímax en el verano del 56. Yo encontré en los archivos del Instituto de Historia de Cuba, donde se guardan los documentos del ejército de Batista, encontré el plan que se llamó Tarea AC y está en extenso, citado en el libro, de invasión del ejército de Batista a República Dominicana. ¿Qué puentes bombardear? ¿Por dónde desembarcar? ¿Qué hacer con la población? ¿Qué hacer con los trujillistas? ¿Qué ejemplo dar si los trujillistas no se rendían, los que trataban de resistirse? Y para que se entienda que los dos regímenes eran extremadamente represivos y que en ese sentido no estamos discutiendo aquí ni de democracia ni de libertad, sino de intereses bastardos económicos. Hay un momento donde los militares, que fue el jefe de la Marina de Guerra, el almirante Calderón, está hablando con quienes están elaborando el documento y dice: no se preocupen por las bajas que causen, ni siquiera en la población civil. Ustedes cumplan su misión, que después vendrán los diplomáticos a dar las explicaciones. Por lo tanto, estamos hablando de dos tiranos enfrentados a muerte. Después de eso, hubo una luna de miel y una reconciliación. ¿Por qué razón? Porque la marea revolucionaria en Cuba y en alguna medida aquí también empezó a subir. Y ante la posibilidad de sobrevivir, se unieron de nuevo en un maridaje obsceno ambos tiranos. Entonces, los enemigos irreconciliables, como Masferrer, empiezan a contemporizar con los diplomáticos trujillistas. Entonces, el enemigo irreconciliable, Eusebio Mujal Barniol, presidente, secretario general de la CTC cubana, o sea, la Central de Trabajadores de Cuba, en manos de los sindicatos amarillos cubanos, empieza entonces a expresarle a Ramón Marrero Aristi, que era enviado de Trujillo en La Habana, su admiración por el generalísimo y qué bien lo ha hecho en República Dominicana, y que si Batista lo hubiera hecho aquí así de la misma manera, ahora estaríamos mejor. Empiezan a llegar a Trujillo informaciones, por ejemplo, de que, estoy hablando del 58, aún la revolución no ha triunfado. Dice: el Che Guevara y Camilo Cienfuegos en los campamentos rebeldes están seleccionando a los mejores soldados rebeldes para que una vez que se triunfe, proceder a invadir República Dominicana. Es decir, antes de triunfar, por las redes y por la telaraña de Trujillo le llegaba información de que se preparaba la expedición que luego fue la del 14 de junio, y que fue cierto. Hay aquí información, por ejemplo, una reunión entre el Che Guevara y Juancito Rodríguez y un argentino que debió ser Jorge Ricardo Massetti, fundador de Prensa Latina, que murió en un frente guerrillero en Argentina, que en esa época era muy cercano al Che, donde llaman a un oficial que había sido de Batista para proponerle que participe en los entrenamientos del 14 de junio. Está también ya cómo fue penetrada y denunciada la propia expedición del 14 de junio. Apareció un papelito minúsculo. Es la importancia de los archivos. Bueno, la importancia de un maniático de la información como Trujillo, que guardaba hasta los papelitos más pequeños. Y es la importancia de instituciones como el archivo, que los conservan, que se pueden encontrar. Un papelito que había estado serocopiado, quiere decir que ya por su tiempo estaba casi legible, pero por suerte fue fotografiado y se pudo sacar la información. Y era de un agente trujillista, o mejor dicho, de un esbirro de Batista, que había trabajado en el CIN antes de la revolución, de apellido Ray, y había logrado penetrar los preparativos del 14 de junio, alrededor del mes de marzo o abril de 59, y le pedía a Trujillo, le decía que estaba informándole ya de lo que iba a pasar, que él podía darle nombre de quienes estaban dentro en la conspiración para apoyar esa fuerza exterior, y de cómo, por dónde se desembarcaría, qué armamento llevarían, y decía al final: yo pido por mis servicios, por ahora, 800 pesos para comprarme una camioneta. Entonces, arriba, de puño y letra de Trujillo,
Dice, mándesele 1000 para lo que pide. Entonces empezaron a tener información antes de partir el 14 de junio. Recuérdense que todavía la revolución era muy joven y que estaba infiltrada por personajes trujillistas que vendieron el 14 de junio, como el jefe de la Fuerza Aérea, Díaz Lán, que fue el que trajo aquí la expedición y que luego desertó porque sabía que las investigaciones de fracaso iban a llegar hasta él. Por eso es que cuando el comandante Delio Gómez Ochoa, que venía hoy aquí, me llamó, sentado frente a Ramfis y Trujillo, le enseñan unas fotos de la despedida de Camilo Cienfuegos al norte de Oriente cuando iba saliendo la expedición y estaban bañándose en la playa y compartiendo entre ellos, que había sido tomada hace una semana. O sea, fíjense la capacidad del espionaje trujillista. Había sido tomada hace una semana la foto en un nivel muy secreto y estaba sobre la mesa de Trujillo una semana después. Ahí está la obra de Díaz Lán, que sospecho que permitió el escape de Johnny Abe de Cuba, que fue a través de una avioneta, siendo ya jefe de la Fuerza Aérea, porque fue a través de un aeropuerto que estaba en poder de la Fuerza Aérea Rebelde. Por lo tanto, creo que también ahí hubo una participación de Díaz Lán. Yo decía que no hay país más influyente en la historia de Cuba en el segundo tercio del siglo XX, después de los Estados Unidos, que el régimen de Trujillo. Presente en todas las facetas de la vida nacional, influyendo y torciendo el rumbo cuando tenía éxito los acontecimientos. Tuvo a su servicio grandes intelectuales cubanos. Aquí el doctor Casá mencionó a Gastón Vaquero, el poeta cubano que murió luego en España después del triunfo de la Revolución, y que nadie se explicaba por qué a los primeros días de la Revolución, cuando contra él no había nada, salvo que había sido el jefe de redacción del diario La Marina, que era un periódico súper reaccionario desde la época de Martí. Pero bueno, eso no es un pecado, son ideas políticas, pero ¿por qué se había asilado en una embajada de forma tan intempestiva en los primeros días? La explicación está aquí. Sabía que iban a salir a la luz, como está en el archivo, los cheques, sabía que iba a estar el soborno y sabía que iba a ser descubierto como espía trujillista. Pero no solo él, Salvador Díaz Berzón, Sánchez Arcilla, que fue el libretista de la zarzuela de Cecilia Valdés, que es un clásico en Cuba de la música cubana, pues el libretista trabajaba para Trujillo también por dinero. Tenía casas en Cuba a través de testaferro. Tenía una institución cultural a su servicio que se llamó Institución Cultural Hispano-Cubana, que organizó en el año 39 el fatídico vuelo Profaro de Colón, donde murieron 6 aviadores cubanos en un accidente, fruto de la premura por tratar de hacer coincidir con las fechas del régimen ese vuelo, que era muy riesgoso en la época porque era toda América recorrer en aviones que no tenían toda la seguridad y que terminó, repito, en una tragedia. Y lo último que quería decir de las tesis del libro es que la influencia fue tal, y aquí he mencionado, señor presidente, que tenía 2 sindicatos en Chile. Aparecieron las pruebas de que tenía bajo su control 2 sindicatos en Chile. Por lo tanto, estamos hablando si era capaz de accionar en un país tan lejano. Toda la región estaba penetrada por sus redes. Pues apareció en el año 48 en un informe que hace un embajador cubano al servicio de la Cancillería por órdenes de Priu, el presidente Priu, un concepto que en mi opinión es novedoso, pero que resume en algo el poder ostentado por Trujillo, y es el de imperialismo dominicano. Dice, no estamos en presencia de injerencia, no estamos en presencia de hechos aislados, estamos en presencia de una fuerza que pretende cambiar los entornos exteriores para hacerlos amigables a su régimen y a su figura, y tiene la capacidad para lograrlo. Por lo tanto, bueno, recuérdese que en la época, Almoina, que después lo asesina él en el 60 en México, que fue su secretario, el tutor de Ramfis, denuncia en un informe confidencial del año 47, que circuló en las cancillerías latinoamericanas, denuncia que mientras Cuba tiene 6 millones de habitantes y 25.000 hombres sobre las armas, soldados, Trujillo tiene 2 millones de habitantes y tiene 110.000 soldados, más la Fuerza Aérea más moderna en su tiempo de América Latina. Y hasta la fábrica o la armería de San Cristóbal, que después la tuvo, y que encontré también, en el libro salen los vuelos de armamentos a Cuba comprados por Batista,
que no fueron vuelos aislados. Hubo días de 7 vuelos en un día, durante meses y meses y meses. Y estamos hablando no solo de la San Cristóbal, las carabinas famosas, estamos hablando de proyectiles de mortero, cañones de aviación, bombas de aviación y napal, que compraba Trujillo en Suiza y le revendía a Batista. Ahí están los datos, ahí están las evidencias. Entonces creo que se trata de una acción, y quería cerrar con esta última reflexión, una acción. El libro pone en el tapete elementos irrefutables y muy detallados para entender a profundidad la historia compartida de los dos países y de otros de la región. Y pone además una serie de datos muy claros de cómo funcionaba el régimen en lo profundo, no en la superficie. Y sobre todo nos permite modestamente, y es el sentido final de lo que quiero subrayar del libro, hacer un modesto aporte a la lucha antitrujillista del pueblo dominicano. Una lucha que no ha terminado, aunque sí ha terminado, digamos, en lo fundamental. En tanto, existe un Estado social, democrático, de derecho, que ha permitido barrer ese Estado trujillista que Trujillo, en el año 54 en Santiago, en uno de los discursos más interesantes, que aparece compilado en la obra, los tomos, que en el año 55 seleccionó, anotó y compiló Balaguer, que se llamó El pensamiento vivo de Trujillo, hay un discurso del año 54 en Santiago, donde dice: nosotros hemos trabajado con sentido de eternidad. Aunque yo pretenda ahora bajarme del Estado y frenarlo, ya yo no puedo. El Estado tiene ya vida propia. El Estado que yo he construido tiene vida propia. Por eso yo he delegado en los jóvenes para que continúen la labor. Y esa nostalgia, ese neotrujillismo, ese criptotrujillismo que a veces sale por aquí, a veces sale por acá, en una inocente propuesta de hacer un sitio turístico en San Cristóbal y traer los restos de Trujillo, o el dirigente de un partido político de oposición a Trujillo que surgió para oponerse a Trujillo en el año 39 y que dio una elevada cuota de mártires y de sufrimiento para que este pueblo pudiera ser libre. El dirigente de ese partido decir de una manera olímpica: el jefe no siempre se equivocó, el jefe con mayúscula. Todavía se hubiera dicho el tirano, el jefe no siempre se equivocó. Esas son señales peligrosas. Y creo que por eso hay que poner en manos de las nuevas generaciones de dominicanos y del pensamiento dominicano obras que tengan pruebas irrefutables, que vayan más allá de nuestras opiniones, simpatías o antipatías políticas, que puedan ser comprobables y que puedan ser puestas en el tapete para una discusión de cualquier índole que se desee, humana, política, ideológica, la que se quiera. Porque Trujillo, como todas las naciones, bueno, Frei Beto decía, todos tenemos un Pinochet por dentro. Con razón. Martí lo decía de otra manera, dice, la fiera que todos llevamos por dentro y que solo la cultura le puede poner bridas. Somos seres biosociales, tenemos una herencia animal que está ahí agazapada, esperando que la cultura se resquebraje, que la civilización se resquebraje, que los ideales y los sueños se resquebrajen para brotar. Entonces, Trujillo vuelve y su sombra vuelve cada vez que la nación tiene un traspié, cada vez que la nación se desune, cada vez que la nación se enfrenta a sí misma, cada vez que la nación deja caer sus ideales. Y vienen entonces los nostálgicos a decir, bueno, pero eso no pasaba con Trujillo, pero no robaban, pero se podía dormir en un parque y nadie te... En primer lugar, eso es mentira. Y en los 6 volúmenes de la compilación de documentos del archivo sobre el periodo trujillista que van a salir pronto a la luz publicado, verán todos que se robaba, que se asaltaba, que había una corrupción rampante y de una manera a veces chocante, que se abusaba de la población civil de una manera. El ciudadano era el enemigo del Estado y el Estado no se consideraba en el deber de responder al ciudadano. Las leyes no existían, era la voluntad omnímoda del tirano y por lo tanto no había ninguna justificación para vivir eso. Y además se construyeron puentes, se construyeron carreteras, se construyeron edificios, pero ¿a qué costo? ¿Qué cosa puede justificar la pérdida de libertad, de dignidad
la pérdida de vidas humanas, los sufrimientos, la miseria, la exclusión. Nada justifica eso, porque se pueden construir puentes en libertad y se pueden construir carreteras en democracia y se pueden construir edificios en igualdad y con justicia social. Por lo tanto, esa no es justificación. Yo creo que hay mucho de ignorancia en los nostálgicos y para eso creo que es un modesto aporte que más que yo diría que los cubanos, que siempre hemos estado al lado de la causa dominicana, pues hemos pretendido con este libro. Muchas gracias.